la grata experiencia de leer durante los últimos días un libro que les voy a mostrar, que se llama Autonomía Mapuche, Filosofía Política desde el Sur. Aprovecho de hacer el reconocimiento al trabajo que hace Pehuen junto con el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, porque este trabajo forma parte de una serie. Y bueno, su autor, el libro se llama Autonomía Mapuche, Filosofía Política desde el Sur. Su autor es Martín Yancamán Cárdenas, quien está esta mañana con nosotros. Martín, buenos días, muchas gracias por poder hablar sobre este libro. Buenos días, Patricio, muchas gracias por la invitación a estar aquí en Radio Universidad de Chile. Sí, partamos por lo siguiente, ¿eh? La idea autonómica mapuche fue ganando bastante terreno, diría, en los últimos años y tuvo probablemente como un momento de alta exposición pública en los meses previos al plebiscito constitucional de septiembre del 2022. Te quería preguntar de eso que muchos interpretaron como una derrota, ¿no? O como un punto de inflexión. ¿Qué deriva ha tenido la idea de la autonomía mapuche? Sí. ¿Cómo se ha procesado, ¿no? Sí, por supuesto, la idea de autonomía mapuche no es una idea nueva, Así una es. idea que estamos trabajando en general como pueblos indígenas desde los 80 en adelante. Y tuvo en este particular tiempo en lo que fue el periodo de la Convención Constitucional, también post-estallido, una gran adhesión bajo la idea de un Estado plurinacional, lo cual naturalmente todos conocemos más o menos la situación. Hubo un rechazo, digamos, importante a la categoría de Estado plurinacional, y eso también ha dejado hoy en día al movimiento político mapuche planteándose varias preguntas, principalmente también si la idea de plurinacionalidad, por ejemplo, hacía justicia, cuando se propuso con tanta fuerza en el debate público, a toda la trayectoria intelectual de los pueblos indígenas. Sí. ¿Ya? Porque, por ejemplo, por ahí en ese debate quedaron a veces un poco más rezagadas de la palestra pública ideas que eran más comunes a la ciudadanía, como la cuestión del reconocimiento, los derechos culturales. Entonces, yo veo ahora el movimiento mapuche en la actualidad un poquito más desarticulado. Creo que fue también, sin un sentido, una derrota, pero también fue un momento muy importante donde nos pudimos, de alguna manera, dar un momento para imaginar la respuesta a una pregunta que creo que todo el tiempo va apareciendo de distintas maneras, y es qué queremos ser como país. ¿Ya? Creo que hay a nivel ¿no? de Chile, hay una cuestión que no siempre se resuelve, y es cómo nos entendemos como sociedad. Las ideas que planteadas por los pueblos indígenas en la convención apuntaban a tener una sociedad, digamos, más diversa, más inclusiva, y eso de alguna manera quedó de lado, y ahora, digamos, a veces cuando uno plantea estas ideas, se siente todavía un poco de rechazo. Sí. Martín, en el habla cotidiana, me estoy poniendo en el lugar de las personas que nos están viendo y escuchando, que no han leído el libro aún, y esta entrevista es, entre otras razones, para invitarlos a que lo hagan. Pero me pongo en el lugar de ellos que no han leído el libro aún, que tú desarrollas el concepto, porque la palabra autonomía en el habla cotidiana es una palabra ambigua, ¿no? O sea, si tú le dices a 5 personas la palabra autonomía, puede ser que esas 5 la entiendan de una manera distinta, ¿no? Sí. Entonces, te quería proponer que situemos, así como lo haces a través del libro, qué es lo que entendemos por autonomía, y déjame, para efectos de ser didáctico, poner 2 parámetros, ¿no? Uno Dale. es el desarrollo del concepto de autodeterminación que hace José Marimán en un libro anterior también, que creo que forma parte de esta tradición de la generación de lo que algunos han llamado la intelectualidad mapuche, donde habla cómo dentro del territorio del Estado-Nación chileno el pueblo mapuche puede generar espacios de autogobierno, de disposiciones especiales para su funcionamiento, en fin. O no sé si en contraste, pero teniendo como otro parámetro la idea que ha propugnado, por ejemplo, la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, en el sentido de que para ellos el objetivo político es la independencia, ¿no? Que exista un Estado-nación que se llame Gualmapu, que se independice.
del Estado chileno. Bueno, dentro de esas coordenadas que te doy, ¿cómo situarías el concepto de autonomía? Mira, yo creo que autonomía es el derecho a decidir libremente y en comunidad qué queremos ser. Ujú, ¿Ya? Y esa libertad, de alguna manera expresada en, eh, a partir o a veces en contraste con, por ejemplo, las élites tradicionales que han dominado, digamos, este país, y también con respecto a la propia tradición, porque, por ejemplo, en la vía de autonomía que ha propuesto, por ejemplo, Héctor Yaitul o Lacan, la autonomía significa muchas veces un proyecto de independencia excluyente donde solamente pareciera que algunos pueden entrar. Y en ese sentido hay mucha gente que queda por fuera de eso, es decir, cómo vamos, la población mapuche hoy en día es muy diversa, está compuesta por gente que vive en ciudades, en campos, hay también en las regiones ujú, donde hoy día hay alta población indígena, se vive también en constante convivencia con personas de otras nacionalidades. ujú, Entonces, autonomía política significa también poner atención sobre esos otros mundos, sobre esos otros problemas reales, sobre cuestiones de eh, política, democracia, sobre economía, sobre desarrollo, y no solamente sobre la visión que dice, bueno, la autonomía es solo el control territorial. Entonces, yo creo, digamos, que la autonomía tiene que ser, en términos políticos, una clave que nos permita a todos vivir mejor y vivir juntos. ujú, ujú. Tenemos bastantes desafíos por delante, ¿ah? Ha habido una interpretación del plebiscito del 2022 como que habría una adhesión muy mayoritaria al mero hecho de ser chilenos, ¿no? Al mero hecho de ser chilenos o chilenas, ¿no? Y que esta idea que en algún momento se desarrolló, que uno pudiera ser, por ejemplo, mapuche y chileno al mismo tiempo, ¿no? Esta es una idea que forma parte también de los debates autonómicos en distintas partes del mundo, ¿no? Correcto. Hay quienes plantean dos identidades nacionales como contrapuestas y otros las plantean como complementarias, ¿no? Pero bueno, esta idea, por ejemplo, que estaba plasmada en aquel texto constitucional, como que al menos desde el punto de vista del debate público, Martín, como de la primera línea, parecería como estar en desuso, ¿no? Ahí te quería preguntar cómo piensas, ¿no?, que se generan los mecanismos para poder restituir este debate. A mí me parece súper interesante el tema, ¿eh? Súper saludable. Por ejemplo, no sé, si uno de mis apellidos, estoy hablando de mí, ¿no?, es mapuche, que uno pudiera sentir que puede ser chileno y mapuche al mismo tiempo. Y no digo para conciliar cosas que son de suyo conflictivas, digo cómo estamos como construidos culturalmente, ¿no? ¿Qué dirías a ese respecto? Yo en ese respecto creo que Chile en general nunca ha encontrado un espejo donde mirarse y quedar contento consigo mismo, Ujú, la sociedad chilena. Yo creo ujú, que la sociedad chilena en ese sentido a veces vive muy conflictuada, a veces como queriendo mirar los códigos de Europa o de Norteamérica, sí. y no siempre concilia también consigo sus hondas raíces y las trayectorias indígenas que nos habitan por todos lados, ¿ya? O sea, Mm, todos tenemos, o muchos tenemos familiares en el sur, en el ujú, norte, eh, venimos de historias que están muy mezcladas a veces con el pasado indígena de las familias y no nos damos cuenta. ujú, Y, y claro, hay un relato, ¿no?, que es el relato de una élite conservadora en Chile, que con el plebiscito constitucional del 2022 que se rechazó, dice, bueno, entonces perfecto, parece que lo que queremos es ser chileno nomás. ser chileno, Dios, patria y familia, Sí. ¿ya? Pero a mí me parece que la cuestión de la identidad chilena está permanentemente en crisis Ujú, y que esta especie de eh, cierre que se le ha querido dar en el relato, es decir, no, entonces no queríamos eso, parece que queremos de nuevo este relato tradicional, va a ser prontamente algún tipo de crisis de nuevo, ¿no? No me parece a mí que la sociedad lo haya resuelto ni que la clase política lo haya resuelto. Hoy día yo veo un debate
público también muy polarizado, las cuestiones de la identidad parece que siguen sin resolverse, hay todo un tema, por ejemplo, con las migraciones de países vecinos que les resultan siempre conflictivas a las clases políticas y también a la ciudadanía. Entonces creo que cerrar el debate no es para nada saludable, porque en realidad la sociedad es plural, es diversa, y tiene que encontrar un lugar donde mirarse y poder quedarse más satisfecha, porque si permanentemente, o sea, se le está negando también esa posibilidad de mirar un panorama más amplio, tampoco nos vamos a encontrar en esa ventana estrecha que es la, la nación que ha sido hasta ahora. O sea, me parece a mí que la vida, las calles, la diversidad de Chile todo el tiempo está diciendo más cosas. Sí. Estamos conversando con Martín Yancamán a esta hora a propósito de este libro, que lo estamos recomendando, Autonomía Mapuche, Filosofía Política desde el Sur. Martín, bueno, se ha delegado buena parte de esta discusión en la Comisión por la Paz y el Entendimiento, ya vamos a ir a eso, pero antes te quería preguntar lo siguiente. Junto con la esperanza o con el auge de estos temas que hubo en el tiempo previo al plebiscito del 2022, también lo hubo con la llegada de este gobierno, ¿no? Que levantó algunas de las banderas que estamos conversando hoy día en campaña. Pero luego del tiempo transcurrido, y me atrevería a decir que la temprana y accidentada visita de la ministra Isquia Siches a Temucuicui fue un punto de inflexión, lo que tenemos es, a ver, evitando ser injusto con este gobierno, pero lo que tenemos es más o menos lo mismo que teníamos en el gobierno anterior. Digo, estado de excepción en la Araucanía, o lo que algunos llaman la macrozona sur, que el pueblo mapuche llama el Gualmapu, la ausencia de un discurso político público sobre el tema. Si uno mira, por ejemplo, cuál fue la última vez que algún ministro de Estado del actual gobierno se refirió al tema mapuche, probablemente haya sido hace varios meses atrás. Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué dirías respecto a lo que pasó durante este gobierno? ¿Tiene que ver con este gobierno o tiene que ver con lo que decían algunas expresiones radicales del pueblo mapuche? Paréntesis, uso la palabra radical como descripción, no como descalificación, ¿no? De que el problema no es derechas e izquierdas, sino que hay un problema entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, ¿no? ¿Cómo caracterizarías tú lo que ha ocurrido durante este tiempo? Poniendo cada cosa en su lugar, Ujú, ¿ya? Porque obviamente esto también responde a una larga agenda de los gobiernos en general, de ujú, derechas e izquierdas, de simplemente administrar el conflicto, no de resolverlo. ujú, Pero yo creo que el manejo que se ha dado ha sido enteramente responsabilidad de este gobierno. ujú, Ya creo que a mí me parece que hay un error de diseño que no tiene que ver con el tema de, por ejemplo, de Isquia Siches en su sí. visita, sino un problema de diseño con respecto a dejar permanentemente afuera eh, voces o participación que no provengan, por ejemplo, eh, de las filas del propio gobierno. Ujú, ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Habiendo habido posibilidades con la, digamos, con la votación que había sacado el presidente, ¿ya? De haber hecho otra cosa, de haber tenido, digamos, la voluntad y la convicción de dialogar eh, sobre cuestiones bien trascendentes, se eligió una vía de represión, ¿ya? Con un estado de excepción que hoy día yo me parece que el gobierno tiene que dar cuenta. Por ejemplo, las comunidades siguen, uno va al sur, todo el tiempo ve controles, militares, y no sé si eso está de alguna manera resolviendo o no la situación de seguridad en la Araucanía. ujú. ¿Ya? En ese caso a mí me parece que eh, el gobierno a veces termina adhiriendo a una agenda a veces más conservadora de lo que se hubiera esperado. Eh, y no está tampoco a veces teniendo el crédito por eso Ujú.
desde el otro lado. Pareciera a veces que estuviera muy interesado en hacer concesiones, por ejemplo, a su oposición, pero del otro lado tampoco le dan agua. Entonces yo, la verdad, No recibo mejor trato. no, Sí. no, no. Entonces me pregunto, o sea, si realmente iba a hacer eso también, ¿de qué le sirve? Sí. ¿Ya? Y entre medio, digamos, como quedan las comunidades, quedan las asociaciones, ha habido también un endurecimiento, me parece, de la política de la política en términos de seguridad, pero no ha venido acompañada a veces de un esfuerzo tan fuerte en otras materias. ¿Ya? A excepción de, por ejemplo, la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que obviamente va a tener que ser estudiada y juzgada por sus resultados, que eso es algo que está por verse. Sí. Bueno, para finalizar, Martín, y volviendo a invitar a la lectura de este súper interesante libro, Autonomía Mapuche, de Martín Yancamán, preguntarte precisamente por la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Aquí hemos entrevistado a varios de sus integrantes, nos han prevenido de que el bajo perfil es una condición para poder avanzar en los temas. Pero hace poquitos días entrevistábamos a Adolfo Millabur y él expresaba su temor de que finalmente no se abordara el tema de las tierras. Y uno se pregunta cómo se puede llegar a una conclusión en una comisión por la paz y el entendimiento que no se haga cargo del tema de las tierras, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre cuáles son los pisos mínimos o las condiciones mínimas para ese informe que debería conocerse en las próximas semanas? Bueno, a diferencia de los... todos somos entrenadores, ¿no? Sí, claro. A diferencia de los integrantes de la comisión, yo creo que la comisión se equivocó en plantear su labor como una labor de bajo perfil. ¿Ya? No han habido suficientes comunicaciones públicas, cuando esto tenía que ser, a mí me parece, un debate de nivel nacional. Parece que a veces, yo me imagino que para pisar menos callos esto se ha hecho más, digamos, soterradamente, o quizás por un tema de confianza también. Deben haber sus razones, ¿no? Pero a mí me parece que era la oportunidad histórica para haber tenido una conversación nacional acerca del tema de las tierras. Sí. ¿Ya? Porque era, digamos, esa conversación abierta, franca, lo que le iba a permitir a la comisión tener resultados en cuanto a su legitimidad. La comisión lo que está haciendo, claramente por su diseño, por cómo se pensó en los integrantes, es apostar a un consenso transversal del mundo político, porque están representados efectivamente distintos sectores. El presidente no eligió, por ejemplo, como podría haber sido una opción, comisionado solamente, por ejemplo, de un sector político, ¿no? de su sector. Eligió, digamos, un mundo transversal a la espera de que eso tenga acuerdos. Pero esos acuerdos no pueden ser suspender el tema de la tierra, ¿ya? Porque, claro, o sea, la comisión lo que viene también va a plantear, de alguna manera, es cuál es la extensión de esa deuda histórica, cuántas son las hectáreas de esa deuda. Y lo que tiene que plantear, evidentemente, son criterios para una reparación. Ahora, yo no me imagino, por ejemplo, que la comisión vaya a decir, una comisión que dijera, bueno, estas son las hectáreas, por ejemplo, que se le deben en restitución al pueblo mapuche, pero como no las podemos dar, ¿ya? Sí. Tenemos que cambiar, digamos, la moneda. Y les vamos a dar otra cosa. Y vamos a darles otra cosa, como por ejemplo, no sé, derechos culturales, universidades. Porque no va a haber dirigencia mapuche, o no va a haber movimiento mapuche que claudique al tema de la tierra. Si el tema de la tierra ha sido el tema principal de la agenda indígena desde la ocupación de la Araucanía. Ya, o sea, lo que tú dirías, Martín, es que la demanda por la tierra es una demanda, vamos a decirlo así, perpetua, ¿no? Que no va a terminar nunca. Es que es la demanda... Irrenunciable. Lo que pasa es que es la demanda central, y lo que quiero decir es que el nivel de la respuesta con respecto a la reparación tiene que ser significativa, ¿ya? Pero si, por ejemplo, los mapas de tierra se archivan y la comunidad mapuche advierte que el nivel de reparación en extensión territorial es
es poco significativo, entonces no va a haber quien firme los resultados de esa comisión. ¿Ya? Sí, porque y una comisión que emane un informe sin el pueblo mapuche pierde toda legitimidad. Claro, entonces tiene que haber, digamos, una respuesta no exclusiva, pero sí fuerte en tema de tierras, que reemplace también la institucionalidad vigente, porque sí los comisionados han acertado bien en que el actual mecanismo de reparación de tierra, que es el sistema a través de CONADI, la compra de tierras del 20A, 20B, no son suficientes porque tienen unas listas y unos plazos muy, muy largos. Sí. Bueno, hemos hablado con Martín Yancamán, este es un tema que da para hablar todo el día, Martín. Sí. Pero bueno, hemos planteado algunos de los temas centrales. Este libro es una manera también de acercarse a este asunto, que el hecho de que esté circunstancialmente olvidado no hace que desaparezca. Es un debate latente, ¿no? Digo latente en el gran espacio de la opinión pública porque al interior de los pueblos indígenas este es un debate que nunca ha desaparecido, en rigor. Y prueba de ello es este trabajo reflexivo de nuestro invitado el día de hoy, Autonomía Mapuche, Filosofía Política desde el Sur, de Martín Yancamán. Martín, muchas gracias por el libro, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por la conversación. Bueno, gracias, Patricio. La historia del pueblo mapuche y sus ideas es bastante larga, entonces yo creo que 2 o 3 años no significan en ninguna manera el cierre de los procesos, sino solamente su reformulación. Sí, gracias, Martín. Bueno, son las 8:32, vamos a ir un breve alto y continuamos en Radio Análisis. Gracias, Patricio. Gracias, Martín.